Tenemos la posibilidad de volver como iglesia a la primera carta de Pablo a los Corintios, y entonces le invito a que vaya acercándose allá, por favor, en su Biblia, por mientras, al capítulo 12, para invertir nuestro tiempo de aprendizaje en esta temática que cubre los capítulos 12 al 14 de primera a los Corintios. Estamos hablando específicamente de los dones espirituales, y esperamos en el Señor tener la posibilidad hoy día de poder repasar aquello que hemos visto, ampliar algunos asuntos que son tremendamente importantes y fundamentales y sentar bases de todo aquello de lo que el Señor seguirá compartiendo con nosotros a lo largo de este relato tan aleccionador, tan clarificador y por el cual sin duda, como siempre lo hacemos cuando vemos la palabra del Señor, tenemos una razón para dar gracias a Él, porque hace entender a los simples, porque quita la venda de nuestros ojos, porque alumbra nuestros ojos, como dice su palabra, y porque nos permite contemplar las maravillas de su verdad. Primero a los Corintios capítulo 12, voy a leer desde el versículo 1 al 11, la palabra del Señor dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Acompáñenme en oración, por favor. Dios y Padre amado, venimos ante usted, Señor, tan agradecidos porque nos concede este tiempo en donde vamos a escucharle, Señor, en donde vamos a contemplar aquello que tú quieres compartir con tu pueblo, Señor. Te agradecemos tanto, Señor, porque tú te encargaste de decirnos todo lo que necesitamos saber. Por lo tanto, es nuestro privilegio, pero también nuestra gran responsabilidad, el ir a tu palabra permanentemente, tomar todo el tiempo necesario en ella, para que sea precisamente ella la que nos guíe a la verdad, el medio que tú utilizas para llevarnos a los buenos pastos, el medio que tú utilizas para alimentarnos, el medio que tú utilizas, Señor, para defendernos, para cuidarnos. Y, Señor, te damos enormes gracias porque no solamente nos entregas tu palabra, sino al autor de tu palabra, el gran privilegio de ver el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para entender aquello que tú nos enseñas, el Maestro eficaz, la guía perfecta, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos en tu plan soberano, cada uno de los que estamos acá, teníamos que estar acá y teníamos que escuchar precisamente esta verdad. Por lo tanto, tremendamente expectantes estamos de cómo tú te encargarás de cumplir con el poder de tu verdad todo aquello que tienes trazado en el corazón de todos aquellos que estamos escuchando tu verdad. Ayúdenos, Señor, a estar disponibles. Ayúdeme, Señor, a mí también a comunicar con fidelidad aquello que tú compartes en tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pablo comienza su explicación sobre los dones espirituales allá en el capítulo 12, versículo 1, y lo hace de una manera muy interesante. Él quiere dejar muy en claro que hay un asunto allá que está siendo pasado por alto y tiene que ver básicamente con el no querer conocer aquello que deberías conocer, aquello que deberías saber. De hecho, si tú vas allá al versículo 1 en tu Biblia, notarás que el texto dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y con aquello ya una lección preciosa que el Señor nos ha permitido aprender. Nuestros errores en aquellos asuntos importantes de la vida no tienen que ver con falta de revelación. No es que Dios no nos dice aquello que deberíamos hacer en cualquier situación. Es que, francamente, nosotros no queremos ir a aquella ayuda que Dios ha establecido para que podamos salir del estado de ignorancia y podamos ser enseñados precisamente en aquello que Él ha revelado en su palabra. En este caso particular, lo que sucedió con los corintios es que
ellos estaban ignorando el gran privilegio que tenían de poder conocer lo que es tremendamente precioso para la vida de un creyente. Los dones espirituales son, por esencia, aquella maravilla que Dios diseñó para que el cuerpo de Cristo pueda sentirse unido, pueda disfrutar de lo que significa la comunión correcta, pueda servirse de una manera eficaz el uno para con el otro. Los dones espirituales, por cierto, son aquella razón que estimula de una manera preciosa todo lo que tiene que ver con tu servicio, todo lo que tiene que ver con tu disposición a poder hacer lo mejor que Dios te hizo hacer para con otros y por sobre todo para su gloria. Y los corintios estaban descuidando aquello y hacen precisamente lo que hacemos nosotros también cuando por decisión personal preferimos estar en ignorancia. Reemplazamos aquella información que deberíamos cubrir con el conocimiento bíblico con impostores, con falsos impostores. Buscamos algo que puede ser una buena ayuda para tratar de cubrir este vacío en mi conocimiento que no quiero llenar correctamente, porque de alguna manera puede ser que hasta sospecho que no quisiera saberlo, que no quisiera saber todo aquello que se me demanda. Pero cuando miramos la realidad nos damos cuenta que los corintios estaban precisamente cubriendo con un falsificador aquella información correcta de los dones espirituales y la mejor ocurrencia que tuvieron en sus propias capacidades fue recurrir a lo que había sido su pasado, es decir, todo aquello que había sido parte de su vida pagana, viviendo cultos idolátricos y tratar de asemejar mucho de lo que había sido su trasfondo en lo que ahora era esa realidad que tenían con Dios. Si vas al versículo 2 de la palabra del Señor, el texto dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y Pablo aquí hace recordar a la audiencia sobre su vida pasada, precisamente para hacerles notar el error en el que están y también a nosotros darnos luz de cuál era precisamente el conflicto que estaban viviendo y por qué es necesario pasar capítulo 12, 13 y 14 de Corintios hablando específicamente sobre los dones. Les dice gentiles, un término que Pablo utiliza en otros pasajes como 1 Tesalonicenses 4 para referirse a los no cristianos, de alguna manera tratándoles de hacer recordar esa vida pagana, alejada de Dios que tenían. De hecho, esa es la razón por la cual algunas versiones traducen precisamente esa palabra de esa manera. La Nueva Biblia de las Américas señala allá: sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Y nota eso, lo que está diciendo en la práctica Pablo allá es que tu vida sin Cristo era una vida sumida en la idolatría. Estabas siendo arrastrado, literalmente, erais, y la palabra ya es muy interesante porque la idea es como que está siendo empujado hacia ídolos inertes, mudos. Según el capítulo 10 de Corintios, no son otra cosa que demonios que están básicamente haciendo de las suyas, manteniendo cautivas a las personas en criterios alejados de la verdad. Y allá están, viviendo una vida sin Cristo, que luego pueden dejar de vivir porque llega el entendimiento de la verdad, el Evangelio llega a ellos, Pablo está con ellos una cantidad grande de meses. Aprenden de los primeros rudimentos de las palabras del Señor, conocen algo y escuchan algo sobre los dones, pero no pasa mucho tiempo para empezar a tapar agujeros de información con aquello que antes cubría precisamente todo el caminar que llevaban adelante, el paganismo. Entonces, así como en el pasado los demonios los llevaban a los cultos idolátricos que estaban llenos de experiencias, pero sin ningún tipo de profundidad, sin ningún tipo de verdad, ellos entonces están tratando de cubrir toda su impresión de los dones espirituales con experiencias y están trayendo precisamente aquello que es parte de la realidad eclesiástica, un montón de prácticas que eran francamente impropias. No es casualidad pensar que los cantos hipnóticos, los sentimientos eufóricos, los trances, el éxtasis sensual y todo aquello que era parte de los cultos idolátricos corintios, registrados como tal, estaban ahora siendo parte del culto eclesiástico de la iglesia de los Corintios. Y la razón es porque ignoraban, no querían saber aquello que Dios había revelado.
Permítame ayudarle con esto para tratar de hacerle una dimensión de lo que realmente está pasando allá en Corinto. Y solamente lo que voy a hacer es tomar el capítulo 11 de 1 Corintios, en donde Pablo está enseñándoles esta gran aberración que están cometiendo en la cena del Señor. Pablo les dice, cuando ustedes se juntan para hacer más cosas malas que cosas buenas, y la razón es porque estaban indignamente actuando de una manera tremendamente impropia. Entonces imagine usted que usted tiene la posibilidad de ir a Corinto en el tiempo bíblico, está en un día domingo y dice, bueno, voy a ir a la primera iglesia bíblica de Corinto. Y usted va. Y usted llega allá precisamente a este lugar, tiene la posibilidad de poder entrar, y cuando entra a este lugar en donde están reunidos los creyentes allá, te das cuenta que antes de ti ya habían hartas personas, parecen ricas por la forma de vestimenta que tienen, por la manera de hablar que ellos tienen, y están, bueno, básicamente allá terminando de comer todo lo que aparentemente era bastante y que estaba allá en la mesa. Solo ves restos de comida, migajas que están quedando allá, y ellos están dando por terminado lo que se conocía como la fiesta del amor para vivir ahora lo que sería la cena del Señor. Y en ese momento, cuando te das cuenta que no hay comida para ti, y obviamente los platos denotaban que había algo que podría haber sido sabroso, notas que empiezan a llegar otras personas a la iglesia que son pobres, que están saliendo de su jornada de trabajo y que quieren participar también, pero llegan tarde a esta fiesta del amor, no los esperaron, no hay comida para ellos, por lo tanto, después de una jornada larga, hay hambre, también hay miradas de frustración, de enojo, de rabia. Por otro lado, hay miradas de desprecio. Y algo no está calzando bien en esa iglesia, ¿no? Algo no está funcionando. Es como que tienes ganas de salir en ese momento, pero quisieras ver cómo funciona la cena y te das cuenta que cuando llevan adelante la cena del Señor es otra burla más. Sus corazones no están comprometidos con lo que realmente significa. Su compromiso en contra del pecado evidentemente ha sido abolido porque están viviéndolo en la práctica. Hay enemistad constante entre el uno y el otro. Y allá tú dices, ahora sí, me tengo que ir. Pero termina la cena y parece que ellos dicen, bueno, ahora tenemos que hacer un culto de adoración. Y de pronto empieza a pasar algo que no imaginabas que podía suceder. Tienes allá, por un lado, un par de personas que empiezan a profetizar. Tienes dos personas que caen al suelo con apariencia de espasmos. Un par de personas que están utilizando un lenguaje estático, parte de lo que era la práctica de su tiempo pasado. Tienes 4 personas que están cantando canciones distintas al mismo tiempo. Y de pronto tú dices, tengo que salir. Y antes de salir de ese lugar, alguien se acerca y te dice, bienvenido, esperamos verte el próximo domingo. Bienvenido, esperamos que hayas disfrutado de un buen servicio. Bienvenido, esperamos que hayas disfrutado de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, nuestra ignorancia en la verdad nos hace confundir la manera en cómo Dios obra en la vida de las personas. Y la falsificación precisamente lo que trata de hacer es eso. Las cosas importantes son las que se falsifican, es decir, las cosas que valen o no son las que falsifican. Se falsifica la ropa de marca, se falsifica el oro, se trata de falsificar la plata, se trata de falsificar los diamantes, se tratan de falsificar los billetes. Es porque básicamente aquello que vale es lo que quiere falsificar. Bueno, los dones valen mucho, son muy importantes, son tremendamente fundamentales para lo que significa la vida de un creyente. Por lo tanto, si puedo darte una falsificación, dice Satanás, tengo el terreno ganado, es porque la razón más importante por la que fuiste creada para desarrollar tu cristianismo, para glorificar a Dios de la mejor manera, para poder servir a tu hermano, ni siquiera sabes cuál es. Y lo has cubierto con un montón de falsificaciones. Y los corintios lo habían cubierto con todo aquello que no debía ser parte de su vida. Y lo peor es que se habían autoengañado pensando que francamente estaban haciendo lo aceptable en el Espíritu Santo. Si estás en un lugar así, de pronto pensarías que están locos. Y estoy utilizando básicamente el mismo argumento que Pablo va a utilizar más adelante para exhortarles, para decirles, si entrara un incrédulo a tu iglesia, ¿no pensarían que están locos? Y es porque en la práctica lo que está sucediendo allá no es otra cosa que una evidencia en donde todo aquello que Dios esperaría que no se hiciese,
se está llevando precisamente a cabo. Queridos, esto no debe ser así. Si avanzas en tu Biblia, por favor, estás en el capítulo 12, mira lo que dice versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nota lo que está pasando en medio de todo lo que significaba ese jolgorio, en medio de todo lo que significaba esa locura en la práctica que estaban llevando a cabo. Alguien está gritando y dice, el Espíritu dice que Jesús es anatema. ¿Notas? No es de extrañarse que algunos hayan dicho, amén, amén. ¿Alguien aquí dijo amén? ¿No? No. Anatema es maldito. Y note lo que tiene que decir Pablo. Ustedes tienen un concepto tan errado del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo va a atentar contra sí mismo? Es Dios mismo. Decirse a sí mismo maldito no tiene sentido. No tiene sentido. Pero habían llegado a ese extremo de falsificación hacia la verdad, en contra de la verdad, que finalmente todo esto era parte de lo que hacían. Todo era parte de lo que llevaban a cabo. Mis hermanos, el Espíritu Santo no opera los dones cuando las personas están fuera de control. Cuando alguien pierde el control, entra en trance, se desmaya, habla lenguas estáticas o adopta un comportamiento frenético, eso no es lo que la Biblia dice que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. No importa cuán audaz te veas, no importa cuán valiente te veas, no importa cuán llamativo sea el lenguaje que estás pronunciando, no es la manera en cómo Dios establece que el culto público de una iglesia debería llevarse a cabo. Es decir, si tan solo miras, si en algunos pasajes del mismo contexto, notarás la distancia con aquello que es parte común en muchos lugares. Hágase todo decentemente y con orden. El mismo capítulo 14, en el versículo 3, dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y nota capítulo 14, versículo 15, que pues oraré con el Espíritu y oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu y cantaré también con el entendimiento. Si cantas en el Espíritu, cantarás la verdad de la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo nunca se separa de la verdad. ¿Recuerdas la espada del Espíritu, que es la palabra de verdad? Si realmente cantas en el Espíritu, lo que vas a hacer es que te vas a ceñir a la verdad, porque el Espíritu no habla por su propia cuenta, Juan capítulo 16, sino que Él os guiará a la verdad y enseñará la verdad. Por lo tanto, cantar en el Espíritu es cantar la palabra, y en la práctica no debes dejar de lado el entendimiento. Nota eso. ¿Quieres cantar en el Espíritu? Muy bien, hazlo, pero no dejes encerrado el entendimiento. No dejes afuera el razonamiento. ¿Quieres orar en el Espíritu? Amén. Ora las palabras del Señor, pero no dejes de lado el entendimiento. Hermanos, un entendimiento correcto de cómo ser iglesia es, por cierto, vital para nuestra vida, y saber correctamente sobre los dones es fundamental. Es por eso que Pablo toma este tiempo y Dios, en su infinita misericordia, comparte esto con nosotros. Si avanzas en tu Biblia, los versículos 4 al 6, mira lo que el texto nos señala. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Muy interesante, la palabra del Señor nos empieza a mencionar un montón de lecciones asociadas a la práctica correcta dentro del culto público y de lo que significa el uso de los dones. Cada don tiene una función distinta, hay diferentes dones. La palabra diversidad precisamente está hablando de eso, múltiples expresiones de los dones espirituales. Pero si notas algo que es muy llamativo en este párrafo, es que puedes notar la obra trinitaria presente. Nota, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, Jesucristo, es el mismo. 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y ese arreglo literario que Pablo está llevando allá no es simplemente una cuestión de retórica. Pablo está haciendo algo que tiene todo el sentido del mundo. Cuando la Trinidad aparece unida en cualquier porción de la palabra, es la omnipotencia misma, es el poder mismo. Es que Pablo quiere dejar en claro por qué se falsifican los dones. Es porque hay tanto poder de Dios en los dones espirituales para la vida del creyente, que es mejor que estén inoperantes, es mejor que estén
completamente eliminados de lo que significa la realidad de la vida. Hay lecciones que son vitales. Puedes mirar el versículo 4, dice: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay una variedad de dones, y la palabra dones es carismatón, de donde sale el término carismático. Y es bien interesante porque la definición específica de carismatón sería básicamente dones de gracia. Hay muchos términos que de alguna manera hemos tenido que abandonar por el mal uso que se ha dado de ellos. Pero en la práctica los creyentes somos carismáticos. Es que básicamente hemos recibido dones de la gracia de nuestro Dios. Pero por el mal uso que muchas veces se le ha dado, dejamos de hacerlo. Es como el término fundamentalista, ¿o no? Por mucho tiempo era un tremendo término para hablar de personas que seguíamos los fundamentos de la verdad. Pero ahora con el Islam ya no suena tan bien. La distorsión de aquellos elementos que son tan gráficos, de alguna manera nos hacen incluso a nosotros abandonar la enseñanza que está encerrada allá. El solo hecho de que Dios mencione los dones de gracia, los dones gratuitos, nos hace notar que no tiene que ver con aquello que tú puedes obtener. Este era el gran error que los corintios estaban cometiendo y que más adelante lo vamos a ver con detalle, en donde básicamente ellos trataban de hacer lo posible por obtener un don en sus propias fuerzas, Me hacía pensar cómo muchas veces en la actualidad muchas personas están en la misma situación. Anhelan con tanto fervor tener lo que solo puedes recibir por la gracia de Dios. ¿Y qué es lo mejor que podrías tener? Lo mejor que podrías recibir. Pienso en los profetas de Baal, que están en un momento específico de su vida compitiendo con Elías para saber quién tiene al Dios verdadero, ¿no? El que va a encender el fuego. Y están ellos entonces tomando la iniciativa. Tienes allá un montón de profetas de Baal y están tratando de hacer todo para que Dios, a quien tienen en tan alta estima, prenda el fuego, y el fuego no se prende, y el fuego no se prende, y el fuego no se prende. Y Elías está allá solo, ¿no? Y Elías está allá en un lado y decir: háblele más fuerte. No los escucha. Y ellos están desesperados. Y dice la Biblia que empiezan a cortarse, ¿no? Están haciendo básicamente un acto de adoración a su ídolo. Nota qué clase de ídolo. En la práctica lo que busca es tu propio daño, ¿no? Y estás cortándote, para esperar que el ídolo ahora te mande fuego. No te manda fuego, no te cierra las heridas, no te cura nada, sales avergonzado. Hay un montón de personas que se han dejado llevar por el engaño de la falsificación y lo buscan con tanto esmero, pero buscan mal. Es porque Dios dice precisamente lo que hay que asumir. Dios dice todo lo que tenemos que saber. Dice la palabra del Señor que los dones son gratuitos y hay muchos de ellos, pero el Espíritu, la fuente de obtención de ellos es uno solo, el Espíritu. Implícito en esta unidad de origen está el remedio para el problema que los corintios tenían. Ellos estaban básicamente luchando con ciertos dones que les parecían más llamativos y que anhelaban por tener, anhelaban por manifestar bajo su propia interpretación. Y están tratando de gozarlos en su propia capacidad, en su propia fuerza, bajo sus propios términos. Y ahí están. Pero no pasa nada. Si tan solo entendieran que el Espíritu se encarga de dar a cada uno lo que Él quiere, sería suficiente. Si va al versículo 5, el texto dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y la palabra ministerio allá es muy interesante porque es diaconado, básicamente la misma palabra que utilizamos para el servidor de una iglesia, el diácono. Y nos está enseñando básicamente que hay una gran cantidad de servicios. Los dones, que son diversos, se emplean en el servicio. No tienen que ver contigo, tienen que ver en cómo tú sirves al otro. Muy interesante. Entonces, cualquier idea de un don que básicamente quieres obtener en tus fuerzas es impropio. Cualquier idea de un don que quieres tener para tener un prestigio asumido es impropio. Es porque la función específica del don es darte lo necesario para que tú puedas precisamente servir a otros. Y hay diversidad de formas en cómo tú puedes ejercer aquello. Entonces,
Digamos que tienes el don de enseñanza y puedes aplicarlo desde un púlpito un día domingo, o puedes aplicarlo en el contexto de una clase de niños, en tu casa con tu familia, puedes hacerlo en la práctica con hermanas de la iglesia, podrías hacerlo en cualquier escena o situación. Es porque hay muchas maneras en cómo puedes servir a través de lo que el Señor te ha dado. Y tiene tanto sentido el hecho de que diga que el Señor es el mismo, es porque Jesús es el mejor modelo que tenemos de servicio. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir y no para ser servido. Y con eso en mente, hace mucho sentido como Pablo habla del amor más adelante, diciendo que el amor no busca lo suyo, que el amor es benigno, porque básicamente esas son las expresiones de un amor servicial, entregado. Es la razón de ser de los dones. Pero con eso permítame mencionar un texto que es tremendamente interesante y que nos puede ayudar mucho más a ampliar nuestra concepción bíblica al respecto. El apóstol Pedro señala en su primera epístola del capítulo 4, versículo 10 lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, note, ministrelo a los otros. Note eso. La convocatoria bíblica tiene que ver básicamente con que el don que Dios te ha dado es para que tú puedas usarlo para ministrar o servir a otros. No se trata de ti. Nos encontramos muchas veces con personas que están diciendo, es que se trata de mí, es que yo lo hago para mí. No. Los dones por esencia fueron diseñados por Dios para que fuesen beneficio de otros. Y es lo mejor que tienes para darle a otro. Y es posible que no lo estás dando. Note, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, mire lo que dice versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Permíteme detenerme ahí y note eso, porque es bien interesante. Pedro está diciendo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Él está hablando básicamente de dones de palabras, dones de enseñanza o de predicación. Es el contexto de los dones. Y lo que está diciendo es que no te olvides de usar tu don correctamente. Es porque podrías no usarlo correctamente. Si vas a usar el don, si vas a hablar, bueno, tiene que ser conforme a las palabras de Dios. Si vas a ministrar, tienes que hacerlo en el poder de Dios, no en tus propias fuerzas. Y eso es, yo digo, tremendamente leccionador. Un hombre podría tener un ministerio de predicación, con el don de predicación, pararse en el púlpito y decir muchas cosas sin el poder de Dios. ¡Wow! ¿Y sabe cuál es la conclusión con eso? Es que los dones espirituales no están ligados a lo que significa la espiritualidad de alguien. Si Dios le dio un don espiritual a cada creyente, tú podrías ser básicamente un carnal, tú básicamente podrías ser un inmaduro, tú básicamente podrías ser tremendamente egoísta y lo tienes ahí. Y el tema es que lo estás usando, incluso a veces sin darte cuenta que lo estás usando y lo estás usando mal. Forzando tu propia capacidad, tu propia oratoria, tu propio intelecto y alejándote de lo que significa el hecho de que Dios no solamente te ha dado algo, sino que también te dice cómo usarlo. Te dice en quién depender, te dice cómo actuar. Es increíble. Me hace pensar en los discípulos de Jesús. En Mateo capítulo 10, Jesús los manda en un viaje a corto plazo para prepararse para lo que sería después lo que tendrían que enfrentar. Entonces Jesús los manda y les da tareas específicas que no deben olvidar. Y una de las cosas que les menciona es, mire, cuando vayan delante de las autoridades, no se preocupen de lo que tienen que decir, porque el Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que decir. ¡Wow! Y eso es algo complejo, ¿no? Es porque si tienes la oportunidad de saber que vas a encontrarte con autoridades, de pronto quieres preparar unas palabritas, ¿o no? Es como que quisieras decir algo, ¿o no? Cómo se saluda, ¿o no? El nombre, por último, para que no se te olvide con los nervios. Me hace mucho sentido pensar en lo que significa esa realidad con la vida del creyente que realmente depende del Señor. Es que el Señor se va a encargar de hacer todo lo que tiene que hacer contigo, pero tú tienes que obedecer. Yo tengo que obedecer. Si ministras, tienes que hacerlo bajo el poder de Dios, el poder que Dios te da. No es tan difícil pararse frente a una audiencia y simplemente disparar, hablar y hablar humanamente, llenar de historias divertidas, hacer que usted salga tremendamente estimulado
un coaching pero perfecto. Pero no está el poder de Dios ahí. Es porque no fue eso lo que Dios pidió que dijéramos. Es la locura de la predicación la que tenemos que comunicar. El don es dado por el Espíritu Santo, no necesariamente de acuerdo con lo que usted cree que es su habilidad, y debería decir, no necesariamente es un indicio de su espiritualidad. Todos lo tienen. Ahora, si eres espiritual, vas a saber cómo usarlo, pero si no, básicamente está allí. El verso 6, si me sigues allá en la Biblia, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El versículo 6 añade una palabra más, es esa palabra operaciones, literalmente actividades, energemata es la palabra en griego, de donde sacamos el término enérgico, energía. Tiene que ver básicamente con el poder que necesita para poder hacerlo, el poder energizante de Dios para llevar a cabo la tarea que tienes que desarrollar. Entonces, básicamente la enseñanza general es esta. Existe una gran cantidad de dones dados por Dios, Él se encarga de dártelos, Él te da lo que Él considera es mejor para ti. Tienes allá un uso para ese don que es servir a otros. En esencia, se trata de los demás, no se trata de ti. Y debes saber que si necesitas energía para llevarlo a cabo, tienes todo lo que necesitas en Dios. Obedece a Dios. Él te va a dar lo que necesitas hacer para cumplir en obediencia lo que es correcto. Versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Los dones del Espíritu Santo tienen una gran particularidad, y esa particularidad específica es que son para provecho. Es decir, cumplen con darnos aquello que necesitamos para que sea provechoso para nuestra vida. Y esto es tan precioso, pero tan precioso. Piénselo así. Cuando la Biblia nos habla del amor, nos habla que básicamente no debe estar buscando lo suyo. Entonces, cuando estoy amando, estoy pensando en qué es lo mejor para ti. Y puede ser un ejercicio desgastante cuando tu expectativa está en que el otro te responda de la misma manera como tú estás procediendo. Pero no es precisamente aquello que Dios espera de nosotros. Dios dice que básicamente debemos estar amando, aunque seamos amados menos, aunque en la práctica otro no responda de la manera como yo estoy procediendo. Confiamos en el Señor, obedecemos al Señor, confiamos en la siembra y la cosecha, creemos en la regla de oro, por lo tanto, amamos. Ahora, esto cierra perfecto. Cuando estoy tan preocupado por ti y te amo tanto, estoy tan esmerado de que tú seas feliz y la otra persona está en el mismo sentir. Porque eso suena genial, ¿o no? Es yupi, ¿o no? Fantástico. Es algo que hace que finalmente tenga tanto sentido esta idea de las relaciones entre creyentes, porque tienen el mismo sentir, la misma motivación, tienen el mismo Dios. Tienen los mismos estímulos de la verdad, pueden estar en la práctica ligándose correctamente en expresiones amorosas del uno para con el otro. Bueno, esto es muy interesante cuando lo aprecias a la luz de la verdad de los dones espirituales. Tu don es lo que otro necesita y el don que el otro tiene es lo que tú necesitas. Es tu provecho, es tu bendición, es tu gran gozo. Es el deleite de lo que significa estar juntos con un propósito. El deleite de lo que significa sabernos familia, en donde realmente echamos mano a lo que significa la bendición de tener a alguien que precisamente tiene lo que yo necesito. Pero que no voy a él por eso, sino que voy precisamente porque sé que yo tengo lo que necesita. Y wow, ecuación perfecta de la voluntad de Dios, ecuación fantástica. Todo funciona como debería funcionar. Y eso, hermanos, es lo que el Señor quisiera que entendiésemos. Los dones son para provecho del cuerpo de Cristo. Tiene que ver básicamente con la masa, tus hermanos, tu familia, cómo estás expresando precisamente aquello que Dios ha determinado. Entonces lo que Pablo va a hacer ahora, va a empezar a mencionar un listado de lo que eran las prácticas de dones, que eran parte de la realidad de los corintios, y con ello quiere normar, establecer asuntos que son tremendamente importantes para el uso correcto de ellos. Y vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite llegar en esta porción que nos corresponde. Vaya al versículo 8, por favor, de 1 Corintios, capítulo 12. Pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. Para confirmar lo dicho acerca de las manifestaciones espirituales, Pablo lo que va a hacer ahora será dar una lista de dones típicos. Debes saber que no es el único pasaje en la Biblia donde se habla sobre dones espirituales. Por lo menos tienes 4 textos principales en donde se están mencionando dones. Y te va a llamar la atención que estas listas no son exhaustivas, es decir, no repiten todos los dones la una de la otra. Y debería decir con eso que ya hay una lección importante que no debemos desatender, tiene que ver con el carácter representativo del don. Lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra es que Él le da a la iglesia precisamente lo que la iglesia necesita. Por lo tanto, Él va a suplir específicamente a través de dones dados a los suyos lo que es necesario para que podamos edificarnos. Y eso es muy llamativo, muy llamativo. Debería señalar también aquí con importancia que no creemos que si hay dones no creemos que todos los dones sean permanentes. Creemos que hay dones que fueron temporales, que tuvieron un propósito específico, un tiempo específico. Vamos a argumentar específicamente sobre eso para que usted también pueda asimilar su convicción al respecto. Hubo dones conocidos como dones de señales, que lo que hacían fundamentalmente era apuntar a algo, establecer algo, de alguna manera autentificar algo que tenía que ser autentificado de alguna manera. Y esto básicamente es lo que históricamente Dios ha hecho a lo largo de la historia humana, haciendo que en momentos específicos de la historia, acciones que son tremendamente sorprendentes llamen la atención de otros y apunten a un mensaje, a una verdad. Déjeme darle ejemplos específicos. Lejos de lo que la gente piensa, los tiempos milagrosos en la historia humana han sido bien acotados. Y me refiero básicamente a estos tiempos en donde personas han llevado adelante, por la gracia de Dios, obras sobrenaturales. Tienes allá una escena muy marcada con Moisés, con Aarón saliendo de Egipto. Y conoces la historia, ¿o no? La vara se convierte en serpiente. Y conoces allá cómo el río se convierte en sangre. Y conoces allá las plagas de los diferentes asuntos allá que están manifestándose en Egipto. Y de pronto estás notando que es un tiempo muy particular en la historia, en donde hay asuntos que son tremendamente llamativos, pero que no eran el fin en sí mismo. El fin no era la culebra por la culebra, no era la sangre por la sangre, no era los piojos o los mosquitos por los mosquitos. Era básicamente apuntar a que ese hombre que estaba diciendo, deja a mi pueblo ir, era un hombre de Dios. Es porque hacía algo que ni siquiera sus propios magos podían hacer. Hacía algo mucho más grande y sorprendente que solo se podía explicar en ese Dios a quien tenían que escuchar, a quien tenían que obedecer. Y queridos, pasan 600 años sin ningún tipo de expresiones como esa y llegas a la historia de Elías y Eliseo. Otra vez, un tiempo específico en donde eventos sobrenaturales suceden en manos de personas. Y otra vez, el mensaje no era para la adulación de Elías o Eliseo. El mensaje no tenía que ver con su propio provecho. Las señales tenían que ver con apuntar específicamente a quienes las personas tenían que ver, a Dios, a quienes tenían que seguir, a quienes tenían que obedecer. Y te sorprenderá notar que de ahí te saltas a Jesucristo y su ministerio. ¿Sabes cuántos años pasan? Un montón. Un montón. No saqué la cuenta. Un montón. Y allá tienes un poder sobrenatural, está Dios mismo en la tierra, obrando de una manera preciosa. Y Él dice, es para que creáis que yo soy el Cristo. Es una señal. Básicamente lo que está haciendo con ello es demostrar que aquella persona que está haciendo lo que está haciendo no es un simple ser humano, no es alguien que está engañando como un embustero, un mago que está haciendo un truco específico,
básicamente Dios está con él. Y allá entonces ves escenas increíbles, su poder sobre la naturaleza, su poder sobre la vida y la muerte, su poder básicamente contra las enfermedades, su poder en contra de los demonios. Ves escenas que son increíbles, impactantes. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes van a hacer las mismas señales. ¿Por qué? Bueno, otra vez, porque la gente tiene que saber que están apuntando a algo, están apuntando a Dios. Están demostrando que básicamente el poder de Dios está con ustedes. Y por eso el libro de Romanos le llama señales de apóstol, porque básicamente eran señales que los apóstoles hacían. Y ellos son los que podían experimentarlos. Y seguramente has escuchado de algunos versículos en la Biblia, como en Marcos, cuando la palabra del Señor dice que tomarán serpiente y no te matará. Y de pronto escucharás, como yo escuché, un par de pastores en África que dejaron que la serpiente los mordiera y se murieron. Y es porque eso no fue para ellos, eso fue para sus discípulos. Y de pronto, paradójicamente, al final del libro de los Hechos, Pablo está en un naufragio y de pronto lo pica una víbora y no lo mata. Es que era para los apóstoles. Era una señal de apóstol. Y ellos iban a hacer básicamente las mismas cosas que Jesucristo había hecho para que la gente se diera cuenta que tenían el poder de Cristo y que tenían a quien apuntar. Mis queridos, las señales del tránsito apuntan a algo. Y de pronto vas a estar andando en un lugar y quieres llegar de pronto a un lugar específico, una ciudad, y una señal te dirá 1000 kilómetros. Y seguirás avanzando esperando la siguiente señal que te dirá 900 kilómetros, 800 kilómetros, 500 kilómetros, 100 kilómetros, 5 kilómetros. Las señales no son lo más importante, no son lo relevante. Las señales no son lo sustancial. Tu esperanza no debe estar puesta en las señales. Por cierto, tus anhelos no están sumidos en las señales. Tu esperanza, tus sueños, tus anhelos están en la meta, en el fin. Y eso es precisamente lo que Dios quisiera que nosotros entendiésemos. Hermanos, cuando tienes un listado de dones acá, tienes la posibilidad a través de ellos de poder apreciar precisamente lo que Dios esperaría que tú y yo consideráramos. Y voy a avanzar con un par de aquellos para notar la información que el Señor nos entrega, la oportunidad que Él nos da de poder tener nociones correctas de lo que realmente está pasando. Don, palabra de sabiduría, aparece allá en el texto, palabra de sabiduría. Cuando te das cuenta de la palabra del Señor, te das cuenta que la sabiduría aparece mencionada en muchas ocasiones. De hecho, seguramente podrías citar después de mí el pasaje, ¿no? El principio de la sabiduría es... No, muy bien, sí. Hay una experiencia estática por aquí. Es básicamente el temor a Jehová. Y tienes allá un montón de historias que te convocan a pensar en la importancia de la sabiduría. Y estás pensando, por ejemplo, en Salomón, que pide sabiduría y con eso obviamente ganó todo el premio completo de la bondad de nuestro Dios, porque claramente apuntó a escoger correctamente. Y también ves en su propia vida cómo funciona todo cuando no te dejas llevar por la sabiduría. Y tienes allá Eclesiastés como el gran desastre, Y de pronto aprecias naturalmente cómo la sabiduría es convocada en la palabra del Señor, a hacernos mirar a Cristo, en quien se encierran todos los tesoros de la sabiduría. Y nos hace pensar en la importancia de aprender de consejos sabios, en donde se encierra la sabiduría, como el libro de Proverbios. Y estás allá, sabiendo que no puedes moverte correctamente, no puedes tomar buenas decisiones, no puedes llevar adelante buenas relaciones si no tienes la sabiduría de Dios. ¿La necesitas? La necesito. Pero en particular acá está hablando de palabra de sabiduría, está hablando de un tipo de don específico que tenía que ver con el hablar, palabra de sabiduría. Tiene que ver básicamente con algo que estaba trazado para personas del cuerpo de Cristo y que tenían que llevar a cabo a través de sus bocas, El don tiene un sentido específico y tiene que ver particularmente con el hecho de poder comunicar una sabiduría que difícilmente cualquiera podría comunicar. Esto le va a hacer mucho sentido. Si usted me acompaña en su Biblia, por favor,
a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Es el mismo libro, es el mismo escritor, es el mismo Espíritu Santo, es obvio, hay algo allá que nos quiere enseñar. 1 Corintios capítulo 2. Vamos desde el versículo 4 en adelante. El texto dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y eso ya le va a llamar la atención, porque note, es como si básicamente Pablo sabía de antemano lo que Pedro luego iba a enseñar, ¿o no? Si alguno habla, hable conforme al poder del Espíritu. Y él está diciendo: cuando yo fui donde ustedes, Corintios, ni mi palabra ni mi predicación fueron en sabiduría humana. Es decir, no fue por mi capacidad oratoria que yo los alcancé. Y queridos, si había alguien que tenía capacidad oratoria era Pablo. Y Pablo sabía que no podía echar mano a eso si realmente quería generar un efecto eterno en las personas. Es porque el poder de Dios era lo que tenía que manifestarse a través de lo que él estaba señalando. Entonces dice: no eche mano en mi predicación ni en mis palabras a palabras persuasivas de humanidad, sino demostraciones del Espíritu y de poder. Note, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres y no terminen diciendo: ah, qué bonito habla, o no terminen diciendo: oye, como que me convenció él, pero no Dios, sino más bien para que el Espíritu de Dios, Dios mismo, les convenciera. Versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, note, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora está hablando de la sabiduría divina, no la sabiduría humana. Mas hablamos sabiduría de Dios, note, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¡Wow! Es tremendo el texto. Tú lo ves y empiezas a notar lo que realmente está encerrado en lo que es el don de palabra de sabiduría. Si tú miras, por ejemplo, el versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo tenía el don de palabra de sabiduría. Básicamente funcionaba así. Tenía la posibilidad de saber de parte de revelación directa de Dios un misterio que básicamente se define como algo que era desconocido hasta ese momento, y él tiene la responsabilidad de comunicarlo con sus palabras. Hermanos, esto es impresionante. Porque tenemos en la Biblia precisamente trazados esos misterios. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, y tú podrías buscarlo después en casa, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo os digo un gran misterio. Básicamente el misterio es que Cristo trata a la iglesia o se relaciona con la iglesia y pensó que el mejor modelo, la mejor evidencia, la mejor ilustración de eso sería la relación matrimonial. Y Pablo dice: este es un misterio. Es decir, hasta ese punto de la historia, en Efesios capítulo 5, nadie hacía la unión entre la relación de Cristo con la iglesia, con la relación de un esposo con una esposa, y de pronto, ¡wow! Pablo tiene el privilegio de poder recibir revelación de Dios para que Pablo pueda comunicar esa revelación de Dios, y de pronto todo está siendo revelado. En 1 Corintios 5 va a revelar otro misterio: que no todos dormiremos, pero que sí seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la gran trompeta, dice el texto. Otra vez, algo que hasta ese momento de la historia no había sido manifestado y que Pablo tiene la capacidad, por la gracia de Dios, de poder recibir de él y comunicar eso a otros.
El destino de Dios con Israel, por ejemplo, en Romanos capítulo 11, todo Israel será salvo. Otra vez un misterio. Cuando todos piensan que no hay ninguna esperanza, ninguna posibilidad, Dios dice todo Israel será salvo. Los dones son irrevocables. Otra vez, un misterio. El apóstol Pedro dijo lo siguiente cuando habló de Pablo en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 15. Como también nuestro amado hermano Pablo, note, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es decir, el poder que Pablo tenía para comunicar la verdad a otros tenía que ver básicamente con la revelación de Dios que era ministrada ahora en la sabiduría, el don de sabiduría que tenía para poder comunicar esa verdad a las personas. Hermanos, ese don no es replicable ahora. Y la razón por la cual ese don no es replicable ahora es porque no necesitamos una revelación directa de Dios, porque ya tenemos una revelación directa de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Bueno, lee la Biblia. ¿Quieres escucharlo audiblemente? Bueno, léela en voz alta. Es porque Dios se ha encargado de decirnos a través de su palabra todo lo que necesitamos saber. Si la Biblia dice que es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, que puede hacerte maduro, completo, ¿necesitas algo más? Y la respuesta es no. Y por eso Pablo comienza todo diciendo, no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis. Obvio, la sabiduría como necesaria ayuda para tomar decisiones está en la Biblia. Tienes que tomarla. La ayuda de Dios para saber cómo moverte, cómo resolver asuntos, cómo tratar situaciones, está allá en la palabra y la palabra quiere dártela. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios, el cual le va a dar abundantemente y sin reproche, pero palabra de sabiduría. Esa capacidad de poder recibir misterios directos de parte de Dios a través de su revelación y de comunicarlos. Es algo que ya no, es porque ya fue, ya está. Y la profecía fue cerrada en Apocalipsis. Yo pensé que iba a alcanzar a ver algunos más, pero no lo alcanzo. Por lo tanto, espero que venga el próximo domingo. Y permítame decir esto para terminar. Dios nos da a nosotros la posibilidad de poder ser aclarados en la luz del entendimiento de su palabra. Francamente, nosotros no somos mejores que aquellos que no han aprendido. Pero Dios ha dado su gracia. Y lo peor que podríamos hacer, cuando pensamos en el privilegio de ver cómo Dios se encarga de alumbrar nuestros ojos, en vez de quedarnos simplemente atónitos con las maravillas de su ley, es reaccionar frente a eso y decir, voy a buscar mi don. Voy a hacer lo necesario bíblicamente para poder ejecutar lo que significa el servicio de este don. Voy a expresar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi práctica que quiero, vivir la unidad del cuerpo de Cristo. Y por cierto, me voy a entregar a su gracia para que sea cual sea ese don, no solamente pueda ser tan útil para otro, sino que también yo también pueda disfrutar el gran privilegio que significa que otros puedan sentirse animados por edificarme. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por darnos esta oportunidad, gracias por tu palabra, gracias Señor por lo que nos enseñas a través de ella, por cómo Señor te encargas de tratar nuestros corazones, Señor, y cómo te encargas de hacernos notar cuán importante es que seamos dependientes a ti, Señor. No necesitamos movernos solos. Has prometido, Señor, en Jesucristo estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Has prometido un Espíritu Santo que ha hecho morada en nosotros. Nos has entregado tu palabra y probablemente tenemos más de 1, 2, 3 copias en nuestra casa, más el celular. Y Señor, te damos gracias por todo eso, porque finalmente no solo es una forma de darnos cuenta que podemos avanzar mucho más en dejar la ignorancia, Señor, sino porque también es una acusación directa a aquello de lo cual necesitamos arrepentirnos. Y Señor, ayuda a que nuestros corazones puedan arrepentirse, a que puedan reconocer la necesidad de usted, de su verdad y nada más que su verdad. Que tu nombre, oh Dios, sea exaltado por los siglos de los siglos en tu pueblo. Amén.